Y para mí es un honor estar nuevamente con ustedes con este nuevo tema, el cual se llama Sistema de Cultivo de la Tilapia. Mi nombre es Jesús Leobardo Bonquijano, del Centro Acuícola del Estado de Sonora, que a su vez pertenece al Instituto de Acuacultura del Estado de Sonora. Eh, Ese tema es de suma importancia, puesto que si lo llevamos, si nosotros tenemos un sistema de cultivo que vaya bien, los resultados se verán. ¿Ok? Entonces, para iniciar, imaginemos un equipo de fútbol, el cual cuenta con instalaciones de gran nivel que tienen pues todos sus implementos para poder ellos entrenar su balón, su campo pues con un pasto bien parejo, sus porterías, pues y futbolistas de gran calidad. Nada esto nos sirve si la parte de estrategia pues es deficiente en cuanto a ella, ¿no? Entonces, si nosotros fusionamos lo que son instalaciones y recursos humanos con las estrategias, eh, veremos los resultados en cuanto a esta analogía que es un campeonato. Algo parecido ocurre en la acuacultura. Nosotros podremos tener las instalaciones de mejor calidad, eh, podemos tener los mejores tanques, el equipo, pero si nuestras estrategias son erróneas, pues difícilmente tendremos buenos resultados, ¿no? Por ello, la importancia de cada uno de este complemento en los sistemas de cultivo. Entonces, entendimos que en un sistema de cultivo es tan importante las estrategias, así como la infraestructura, para poder llevar a cabo los sistemas de cultivo a su éxito. A su vez, esto nos arroja los tipos de cultivo que existen, como el cultivo extensivo, el cultivo semi-intensivo y el cultivo intensivo. Existe el cultivo hiperintensivo, pero este rara vez se observa, ¿no? En cuanto al cultivo de tilapia. Entonces, platicaremos de estos tres primeramente. Ok, eh, hablábamos que nosotros tenemos que tener en condiciones lo que son la infraestructura, ¿no? Nuestra nave debe de estar en condiciones, principalmente debe de estar limpia para evitar plagas de insectos o roedores. Los tanques deben de estar en condiciones que no tengan fugas, por lo tanto que tengan su mantenimiento adecuado. Los estanques debemos de dar cierta la limpieza antes de nosotros llenarlo y a su vez todo lo que refiera al buen manejo de los organismos. ¿Ok? Eh, Todo esto de la infraestructura abarca lo que son pues los aireadores, que es un equipo bastante importante dentro de pues de nuestro cultivo. Eh, este principalmente se le debe dar mantenimiento cada determinado tiempo, entonces debe estar en condiciones y si en lo posible poder tener equipo extra, ¿no? Lo mismo ocurre con las bombas de agua, tener una bomba extra si está en las posibilidades del productor. Mencionábamos que los tanques, estanques, jaulas, etcétera, deberán de estar en condiciones, darle su mantenimiento antes de ser llenado. En el caso de las jaulas, revisión de lo que es la malla para evitar que tenga rupturas o diferentes partes que puedan romperse. Se debe de revisar en caso de tener generador de corriente que esté en excelentes condiciones para que, para que responda al momento de contingencia con la energía eléctrica.
El equipo de medición también es una de las partes importantes, por esto que si nosotros tenemos un equipo que nos arroja información errónea, puede ser que nos traiga graves consecuencias en cuanto a la lectura y tomar decisiones de igual forma erróneas y podamos tener problemas, ¿no? Los vehículos también son tan importantes en la infraestructura. Anteriormente hablábamos sobre importancia en cuanto al transporte de crías y es importante tenerlos en condiciones para evitar una falla durante un transporte de los organismos y que se nos pierda producción. En cuanto a los alimentadores, pues también existe, en caso de contar en la unidad de producción, es importante también tenerlos eh, bien, con un mantenimiento muy bueno para que este alimentador distribuya de manera óptima dentro de los estanques grandes, ¿no? Principalmente. La otra parte que hablábamos son las estrategias, ¿no? Que prácticamente mencionábamos que podemos tener lo mejor de lo mejor en cuanto a la infraestructura, pero simplemente las decisiones, la planeación, las estrategias, si no son las adecuadas, de nada nos sirven, ¿no? Es un ejemplo en cuanto a la alimentación, no es lo mismo arrojar de manera simple 1 kilogramo de alimento a nosotros planear cómo distribuirlo, las formas, el modo de cómo arrojarlo y las raciones, el horario. Entonces existe pues una gran diferencia, ¿no? En cuanto el arrojar alimento al planear arrojar alimento, el tener una estrategia. En cuanto a la medición de parámetros, también es importante puesto que podemos nosotros escoger las horas que pueden ser críticas o que más puedan estresar a nuestros organismos para nosotros en base a eso tomar decisiones, ya sea de un recambio de agua eh, o X decisión. Entonces, tiene que también llevar esa estrategia en cuanto a la medición de los parámetros. Para la siembra es importante también planear esta parte, puesto que al finalizar la relación con la cosecha puede ser que las tallas de los organismos estén óptimas ya para cosechar, para que un organismo ya no nos consuma alimento que podamos ahorrarnos si nosotros escalonamos un crecimiento y es importante poder planear de esta forma. Mm, También la planeación en cuanto al mantenimiento de equipo debe de estar dentro de este, de este listado, ¿no? que estamos haciendo. Eh, Cada determinado tiempo nosotros tenemos que ver el equipo haya fallado o no haya fallado, ¿no? Nosotros tenemos que llevar a mantenimiento a cada equipo y para que esté siempre en óptimas condiciones. En cuanto a la biometría, me parece tan importante que nosotros tengamos planeado cada determinado tiempo eh, sacar estos datos, esta información. Esto nos va a indicar cómo vamos en nuestro cultivo, si se está aprovechando lo que es la alimentación o si algo estamos posiblemente haciendo mal y para hacer las correcciones, ¿no? Por ello también es importante que nuestra unidad de producción tenga una especie de una parte de investigación, ¿no? Donde podamos hacer nosotros nuestras pequeñas pruebas, tanto de alimentación como de otras cosas, ¿no? Probar diferentes cosas para mejora de nuestro cultivo. La sanidad también es importante el planear cada determinado tiempo, poder analizar los organismos si tienen algún parámetro,
perdón, algún parásito o algunas, si tienen alguna enfermedad, ya sea viral o parasitaria, como lo habíamos mencionado. eh, entonces nosotros estaríamos más informados para la toma de decisiones y actuar de manera inmediata para aplicar el tratamiento correspondiente, si se, re- si se requiere. Ok, ya platicando un poco de esto, pues ya nos damos la idea de la conformación de un sistema de cultivo. La otra parte que nos arroja son los cultivos eh, extensivos, ¿no? Vamos a platicar un poquito de este y hay que mencionar que el cultivo extensivo difícilmente se tendrán organismos de gran tamaño. Son cultivos de poca inversión donde la mano del hombre pues prácticamente es mínima. Mencionamos sobre la baja inversión. Este tipo de cultivo se lleva a cabo en escurrimiento de presas, algunas lagunas, estanques, pueden ser en canales también. Son cultivos de cuerpo de agua de baja profundidad. Generalmente en este tipo de cultivos se maneja como en metros cuadrados porque difícilmente van a superar lo que es el metro de columna de agua, ¿no? Entonces, generalmente se maneja así como metros cuadrados. Una de las ventajas que puede ser para este tipo de cultivo es la alimentación que nos da ese cuerpo de agua, ¿no? A base de su productividad primaria. Hay que mencionar que esta es la primera parte de la cadena trófica para incentivar la producción de algunos otros organismos pequeños que sean potencial alimento para lo que son nuestras tilapias, ¿no? Entonces, nosotros ahí tenemos una parte para la reducción que nos ayuda en la reducción de costos. Entonces, en base a esto, puede haber densidades desde 2 a 3 organismos por metro cuadrado y también nos puede arrojar una producción de 1 a 2 toneladas por hectárea. Hay que mencionar también que respecto a este cultivo, eh, podemos nosotros tener un plus si está en nuestra posibilidad el adquirir una bomba de agua, esto con la finalidad de mejorar la calidad del agua y que los organismos estén de mejor manera. De manera complementaria, podemos administrar al día una ración de alimento. Esto, tomando en cuenta que no rompamos el equilibrio que existe dentro de ese cuerpo de agua en cuanto a los organismos que ahí existan. Eh, eh, este equilibrio que no influya, que este alimento no influya en la calidad del agua y en la calidad de los fondos. Si nosotros cumplimos con estas dos partes, podemos nosotros tener hasta 30 organismos por metro cuadrado. Ok, mencionamos que este tipo de cultivos se da en escurrimiento de presa, en lagunas, en canales. Y otra de las ventajas que tiene este tipo de cultivo que existe vegetación, la cual también nos brinda cierto alimento para los organismos, donde también el nitrógeno amoniacal total es prácticamente nulo, ¿no? Entonces es otra de las ventajas que pudiéramos tener. El cultivo semi-intensivo, este es uno de los cultivos, pues allá donde se requiere mayor cuidado. Es uno de los cultivos pues más redituables, ¿no? Donde, donde interviene de mayor forma la mano
del productor. Eh, este tipo de cultivo, desde un 80, puede ser un 80 hasta un 90 del alimento balanceado, interviene en este cultivo. Aunque también se puede apoyar un tanto más con incentivando la productividad primaria, a su vez, eh, organismos pequeños que existan ahí, ¿no? Para también tener, eh, complementar lo que es la alimentación. Generalmente se lleva a cabo en estanques rústicos, de concretos o con geomembrana, ¿no? Eh, en este tipo de estanques se recomienda tener, pues, una entrada pues bastante amplia, así como la salida, ¿no? Para tener descarga y entrada, y responder ante eventualidades de manera rápida. Se pueden incentivar la productividad primaria con subproductos agrícolas como la excreta de aves, de porcina, de vacuno. Con esto podemos llevar a cabo fertilizaciones, ¿no? Se pueden tener densidades desde 5 a 10 organismos por metro cúbico, con una producción desde 5 a 12 toneladas. El recambio de agua, se recomienda que sea de 50 en adelante a la capacidad de cada unidad de producción, eh, para tener organismos sanos. Los organismos se recomienda que sean organismos inducidos, y esto es con la finalidad de aprovechar al máximo la energía en crecimiento y no en reproducción, y tener organismos de buen tamaño. Eh, es importante programar las cosechas, escalonarlas, tal vez. Con esto va muy de la mano con la siembra, ¿no? De la siembra para más o menos determinar las fechas de cosecha. Ok, este tipo de cultivo mencionamos que se pueden llevar en estanque de concreto, estanques rústicos cubiertos con geomembrana. Generalmente puede haber estanque de preengorda y de engorda, ¿no? De acuerdo a cada unidad de producción. Y tenemos también el cultivo intensivo. El cultivo intensivo, este en su totalidad, eh, se encuentra a la mano del hombre. Es uno de los más productivas, pero también es uno de los más con mayor responsabilidad, que tiene mayor riesgo, eh, pero, pero también puede resultar muy benéfico, ¿no? En cuanto a su manejo, para poder producir cantidades mayores. El alimento balanceado en esta parte está en su totalidad. Aquí hay que cuidar, mediante las biometrías arrojadas, que el alimento sea lo más exacto para evitar que existan residuos que nos puedan descomponer el agua. Y bien, si existen esos residuos, es necesario retirarlos inmediatamente. Entonces, ir calibrando muy bien la ración de alimento, es importante todo eso. En cuanto al tipo de, pues de recipientes, pueden ser o de depósitos, son estanques, tanques circulares, y también se lleva a cabo en jaulas, ¿no? Jaulas flotantes. Las densidades pueden ser de 600 peces por metro cúbico, esto en caso de no rebasar los 5 metros cúbicos de volumen. Podemos tener 600 peces por metro cúbico. Si excede, en cuanto a ese volumen, si el volumen es más alto de 5 metros cúbicos, podemos tener densidades de 50 hasta 100 peces por metro cúbico. ¿Y por qué es esto? Si tenemos mayor
mayor volumen, ¿por qué menor densidad? Generalmente en- en los estanques de menor tamaño es más fácil el tener una reacción, ¿no? Ante una contingencia. Eh, no es lo mismo en un tanque, en un estanque mayor a 5 metros cúbicos, entonces, por lo tanto, la producción, por lo tanto, la densidad es recomendable tenerla en estos rangos que presentamos en la pantalla. Se pueden obtener producciones desde 50 a 300 kilogramos por metro cúbico, ¿no? En este tipo de cultivo. Eh, es importante en este tipo de cultivo el contar con generador de corriente eléctrica para, para poder nosotros responder ante algún apagón y también tener que cuenten con su respectivo aireador cada estanque, ¿no? Cada tanque generalmente son circulares de geomembrana, de concreto y en este tipo de tanques se facilita para llevar a cabo la limpieza desde el exterior. Eh, y por último, tenemos que las jaulas también se integran a lo que es el cultivo intensivo. Eh, en esta parte es importante el tener mucho cuidado con lo que son las mallas. Las mallas principalmente que sean del tamaño adecuado a las crías que tenemos dentro de esta, que sean de menor tamaño a las crías, conservar su limpieza para la entrada de la corriente de agua que nos permita tener mejores condiciones en cuanto a los parámetros, a la calidad del agua. A su vez, también es importante revisar que no existan rupturas de esta malla, esto para evitar que pudieran entrar los reproductores, que no pudieran entrar los reproductores, perdón, los organismos que pudieran ser depredadores o consumidores que les compitan a, a lo que estamos cultivando. Y este tipo de jaula pueden tener muelles para caminar a un costado o por en medio que nos facilite el trabajo, ¿no? Se tienen que hacer trabajos de biometrías eh, para poder, para poder también generar información de cómo vamos, cómo vamos en cuanto a crecimiento, ¿no? Un apoyo bastante en cuanto a la alimentación. También como mencionábamos, ocurre algo parecido a los cultivos extensivos, ¿no? La productividad que existe ahí. ¿Ok? Pues y por último, damos las gracias por habernos acompañado. eh, y pues hay que recordar que si nosotros trabajamos en los procesos de producción, afinándolos, alineándolos, es muy posible que nuestros resultados sean muy favorables, ¿no? Y alcancemos los objetivos que se trazan. Y pues muchas gracias por acompañarnos y les recordamos que visiten nuestras redes sociales y que cualquier duda nos escriban al correo que aparece en pantalla, IAES, perdón, @sonora.gov.mx. Muchas gracias.